Ahora os explicaré un poco, un poco la agenda o los bloques de esta sesión. Al finalizar, espero que os hayan llegado a todos los kits que os hemos enviado de una pequeña cata de cervezas que haremos una parte un pelín más lúdica, que también por el tiempo favorece nos tenemos unas cervecitas juntos, aunque sea virtual, ¿vale? Y bueno, os explico un poco los bloques, ¿vale? En primer lugar, daré paso a mi compañero Juan Pablo del equipo comercial de la zona este de España, que nos explicará un poquito la situación de mercado en que nos encontramos en este tema. A posteriori, con Jesús Vaquero de NetApp y con Javier Varia, uno de nuestros consultores especialistas en este área, abordaremos más la parte técnica para que veáis un poco soluciones en el técnico. Después de esto haremos unas pequeñas conclusiones y una ronda de ruegos y preguntas que me gustaría que las pudierais, incluso a la medida que os vayan saliendo, las podéis compartir en el chat, que las iremos comentando luego en este bloque de ruegos y preguntas, ¿vale? Y finalmente, bueno, hemos coordinado un poco la participación de uno de nuestros grandes clientes, que en este caso que es Ineco, con la participación de Roberto Gil como responsable de todo el área de sistemas de almacenamiento de Ineco, con el que hemos hecho realmente muchísimos proyectos, ¿vale? Y que para nosotros es un placer que pueda participar con nosotros. Con Roberto lo iremos haciendo partícipe a medida que vayamos desarrollando toda la sesión y nos aportará un poco su visión en todo esto, ¿de acuerdo? Por mi parte, nada más, iremos desarrollando todo este bloque, iremos comentando todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, doy paso a Juan Pablo para que nos pueda ilustrar un poco con esta sensibilidad que hay a nivel de mercado en este tema del Data Security. Gracias, Juan Pablo. Gracias, David. Gracias a todos por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla, a ver si por favor podéis confirmarme que se ve bien. ¿Lo veis bien? ¿Sí? Vale, ok. Entonces, mientras yo preparaba el material para esta presentación, hay una frase que me ha llamado la atención porque la he visto repetida en diversos sitios, en blogs, en podcasts. El ransomware no es la enfermedad, sino que es un síntoma. Entonces, yo pensaba, ¿por qué no nos ponemos a analizar cuál es el caldo de cultivo que promueve esta enfermedad como forma de poder comprender dónde estamos en relación a este tema y poder prepararnos para la evolución que podremos llegar a tener en este problema? Para hacer este análisis, no sé vosotros, pero a mí me encanta hablar con mis hijos o con cualquier niño. Me gusta el poder de síntesis que tienen los niños, ¿no? Los niños, hay muchas cosas que no saben, por suerte, y hay cosas que saben que son esenciales y nos pueden definir o sintetizar algunos conceptos de una manera muy potente. Y yo creo que hay algunas cosas que he vivido con mis hijos en las últimas épocas que vienen bastante al caso. Entonces, quería empezar por Ferran. Ferran es mi hijo, tiene 6 años. Cuando Ferran ve alguna película, algo de ficción en la tele, por ejemplo, si ve esto, dice, papá, eso no es verdad. Vale, Ferran. Pero luego ves un capítulo de Friends, dice, papá, eso no es verdad. Ves un capítulo de Aida y te dice, ves que eso es mentira. Digo, Ferran, ¿por qué dices que esto no es verdad? Y Ferran dirá, ¿no ves que nadie va con máscaras? Nadie lleva mascarilla. Eso es evidente que no es la realidad. Entonces esto a mí me hace reflexionar, ¿cómo puede ser que para una personita de 6 años el mundo haya cambiado tanto en menos de 1 año y medio como para que la realidad sea hoy tan diferente? Esto nos da idea de una aceleración fenomenal, descomunal, la estamos viviendo todos y esto es una forma de verla que creo que es bastante poderosa. Este otro es Lucas. Lucas juega al fútbol. A mí me interesa, más allá del resultado, que jueguen bien, que aprendan en su equipo, no solo que ganen, que pierdan, me da igual, pero últimamente están teniendo una consistencia absoluta en jugar feo y perder. Entonces, los últimos 6 partidos, más o menos, yo le voy preguntando, Lucas, ¿qué es lo que pasa con tu equipo? Entonces me dice, yo creo que principalmente es que el entrenador está muy presionado porque no perdamos la categoría, entonces durante los partidos nos hace cambiar de roles y de puestos. Nos dice, ahora tú, como eres muy rápido, juegas de delantero, pero ahora tú, como eres muy rápido, juegas de defensa. Entonces no lo tenemos claro, pero creo que el problema principal es que nunca
nos dice en los partidos que hagamos lo que entrenamos durante la semana. Esto me hizo recordar este chiste que no sé si lo habéis visto en las redes sociales, ¿no? Que hemos hecho un montón de cosas, no por una estrategia, una planificación, sino que hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho lo que hemos podido, hemos reaccionado y ya cuando tengamos tiempo vamos a hacer las cosas bien. Entonces, como mi otro hijo, el mayor, tiene 13 años y no le podría sacar una frase mucho más potente que esta, ¿no? Reflexionando de cualquier cosa. Yo no sé si tenéis hijos adolescentes, pero yo creo que lamentablemente ellos son los que estarían más capacitados a explicarnos el mundo en que vivimos, el mundo al que vamos, pero creo que no tienen ningún interés en explicárnoslos a nosotros. Ya algún día nos dirán de qué va el mundo. Ahora lo saben, pero voy a intentar yo analizar este mundo en el que están inmersos ellos y también nosotros. Entonces, no sé si os suena esto, ¿no? Que tenemos a la informática como la salvación para todo. Digo la informática y ahí se ve que tengo 52 años, ¿no? Ahora aquí en vez de un salvavidas podría haber puesto una nube. Pero vamos a sistematizar, acelerar la digitalización de todo para resolver todos nuestros problemas. Incluso si nos quedamos sin trabajo también, ¿no? Tenemos las soluciones, te tienes que digitalizar. Creo que nosotros en nuestro sector somos bastante afortunados, ¿no? Creo que de todos nosotros, de todos los que estamos aquí, no hay nadie, o sería muy difícil, sería bastante angustiante, pero no hay nadie de todos nosotros que haya tenido menos trabajo, ¿no? Entonces, estamos viviendo como una especie, una propia burbuja en nuestra profesión. ¿Esto por qué se da? Bueno, se da por esto, ¿no? Somos la gran esperanza del futuro. Nosotros vamos a ser la solución para un montón de problemas. Entonces, si nos ponemos a analizar cuál es la primera consecuencia de esto, es por supuesto que esto es más viejo que el reloj de IBM con tarjetas, estas tarjetas que se pinchaban, ¿no? Estas tarjetas perforadas. Siempre dicen que vamos subiendo la cantidad de datos cada vez más. Bueno, la cantidad de datos que vamos subiendo como fruto de esta digitalización, por supuesto que es enorme. Entonces yo me hago una primera reflexión. Es tan fácil digitalizar todo lo que genera la riqueza de nuestra economía. Digo nuestra economía porque es lo más cercano, ¿no? Podemos digitalizar un avión, podemos digitalizar una cerveza, después vamos a hacer unas catas de cerveza, ¿no? Yo me acuerdo, hoy me lo recordaba, que hubo algún intento por digitalizar una cerveza, ¿no? A ver, espera, que lo estoy buscando. No sé si os acordáis de esto, ¿no? ¿Se ve? No se ve. Bueno, era el juego este del vaso de cerveza que se llena, lo vacías, hace los ruidos. Entonces digo, se puede digitalizar muchas cosas, pero hay que ver qué productividad tiene o qué rentabilidad económica tiene más allá del desarrollador de la aplicación de turno, ¿no? Entonces, relacionado con esto, me ha sorprendido ver algo en lo que antes llamábamos la televisión, no sé si eso existe como un fenómeno tal, no sé quién lo está midiendo, pero me enteré por las redes sociales que este científico español que trabaja en el CSIC, aquí en Barcelona, yo lo podría definir, Antonio Turiel, para los que no lo conocen, como un apocalíptico de nicho. Él es especialista en temas de combustibles fósiles, nos está contando desde hace más o menos 10 años que vamos a entrar en crisis muy pronunciadas por culpa del problema económico que hay con el mercado del petróleo, que no es un problema de que el petróleo se va a acabar, sino que es un problema de que no es rentable para las petroleras venderlo al precio del que la economía lo puede absorber, y como somos tan dependientes de estos medios energéticos, vamos a tener un montón de otros problemas. Entonces, me ha sorprendido verlo en lo que antes podríamos haber dicho el prime time, ¿no? A las 10 de la noche del viernes pasado en La Sexta, pero más me ha sorprendido haberlo visto antes, en abril, que esto yo ya lo sabía porque estos temas me interesan, es que ha estado en el Senado de España. Ha estado en el Senado de España con este mensaje que se podría denominar para algunos como catastrofista, ¿no? De, tantos problemas vamos a tener. Entonces, ¿qué relación tiene que nuestra esperanza es digitalizarnos y vamos a tener problemas que son muy físicos? Yendo por la calle, en la estación de cercanías de Paseo de Gracia aquí en Barcelona, vi este cartel, ¿no? Una escuela de ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona que promueve o convoca a gente a estudiar ingeniería hablando de cosas que han pasado hace 50 años, ¿no? Yo creo que yo tenía un año cuando el hombre llegó a la luna.
y pienso, ¿hace falta recurrir a la ingeniería para hablar de lo que hicimos hace 50 años, con los desafíos que tenemos para llegar al 2027? Yo creo que sería muchísimo más potente hablar de los problemas que vamos a tener y tratar de que los ingenieros nos ayuden a resolverlos. Bueno, más ingenieros que los informáticos como somos nosotros. Entonces, hablando del 2027, vamos a analizar qué es lo que piensan los que deciden que vamos a hacer para salir. No podemos sorprendernos si vemos que dentro de un gran presupuesto, una gran partida de los fondos europeos, de estos que se está hablando en la prensa, incluso ayer hubo reuniones entre políticos europeos, el presidente de España, no me sorprende para nada que bastante de estos fondos se van a gastar, claro que sí, en digitalización. Volvemos otra vez a lo mismo. Si vemos un poco cómo está el mundo de la cultura o los cronistas de este mundo, este es un libro de hace bastante poco, de este periodista que habla de cuáles son las tensiones que hay enormes entre superpotencias, por ejemplo, habla de China, Estados Unidos. En este libro se habla bastante también de la digitalización, de lo tecnológico que es el escenario de todas las disputas que hay y que vendrán, y dice, no hay buenos augurios. Si pensamos cuál es el sumum de los malos augurios, pensamos que es la guerra, ¿no? No os asustéis que esto de la guerra es una novela. Yo recuerdo cuando yo era joven, para estar al tanto de las novedades tecnológicas tenías que estar suscrito a la revista Wired. Es algo que yo mantengo, leo la revista Wired con bastante asiduidad. Me ha sorprendido, hace unos meses salió una novela que se llama 2034. La novela, hay quienes dicen que es muy buena, hay quienes dicen que no. Yo he leído los primeros capítulos que salen en esta revista. ¿Y de qué va la novela? China provoca con un señuelo tecnológico, va rápidamente, en unos barcos, unos servidores superpotentes, supersecretos, provoca a unos destructores norteamericanos en un mar indefinido que no se sabe quién es el que manda y hay muchas tensiones. Y dentro de este incidente que desata una guerra hay un apagón global de comunicaciones y un secuestro de un cazabombardero que se hace como una especie de team viewer, pero comandando un avión y haciéndolo aterrizar en Irak. Así comienza la novela. Estamos en la ficción. Y esta novela está relacionada con este almirante norteamericano. Si vamos a su currículum, vemos el currículum de este almirante James Stavridis. Nació en Palm Beach, en Florida, estuvo operativo en la primera línea de combate u operativa de todos estos fenómenos mundiales que hemos vivido en las últimas décadas. ¿Qué tiene que ver este almirante con la novela? Es que Almirante lo que hizo fue escribir la novela. Entonces, no sé a vosotros, pero que un almirante que sabe de qué va la cosa, se dedica a escribir una novela sobre guerras, y en la novela sobre guerras tenga un papel preponderante las tecnologías de información, a mí me pone un poco nervioso. Entonces, la tecnología pasa ya de ser al salvavidas al que nos vamos a coger todos, a estar en el centro, en la diana. Este chico que veis a la derecha con la camiseta roja es un jugador de fútbol, es mi amigo. Él jugó y hasta hace nada en lo que podríamos decir un nivel intermedio. Jugó en segunda división en Argentina, jugó en Italia en tercera división. Él dice, he hecho una carrera mediocre, pero me ha permitido desde los 9 años hasta los 30 vivir del fútbol. Entonces, en un momento yo le he preguntado algo, digo, Ramiro, tú has sufrido un montón de abusos y cosas muy malas en el fútbol. Temas de representantes, estafas, lesiones que nadie te las cura, que te tienes que arreglar solo, eres una persona descartable porque si puedes jugar vales mucho, si no puedes jugar eres un coste, un problema. Qué malo es el ambiente del fútbol. Y Ramiro me dijo, no, Juan Pablo, hay una confusión. El fútbol atrae todo, atrae todas nuestras pasiones, atrae las ambiciones, hay niños, niñas, muchas personas, muchos intereses económicos, hay todo un universo que es atraído por el fútbol. Entonces ahí se ve lo bueno y se ve lo malo. Bueno, yo pienso que pasa lo mismo ahora con la tecnología, ¿verdad? Si vamos a hacer la salvación de la humanidad dentro de la tecnología, dentro de los datos, hay muchas cosas buenas y también están las cosas malas. Por supuesto que el ransomware es parte de esto. Entonces, si vamos a los riesgos, hablamos de los malos, pero también tenemos a los buenos, que son los ciudadanos, y tenemos a la legislación. Todos sabemos que hay sanciones y hay riesgos muy altos por no cumplir la legislación que los ciudadanos, que son los buenos, pueden invocar a su favor cuando quieren pedir que se cumplan sus derechos. Pero como esto va de ransomware, vamos a analizar un poco
a los malos. En esta gráfica vemos la evolución en la parte de arriba de las pérdidas en dinero relacionadas con ataques de ransomware detectadas por una oficina del FBI y debajo la cantidad de denuncias recibidas por año. Estas son denuncias recibidas. Si vemos los datos del año 2020, vemos que ha habido entre el 2018, 19 y 20 un salto enorme. Recordad que estos son denuncias recibidas. Se supone que la cantidad de incidentes es muchísimo mayor y también las pérdidas económicas, por supuesto. Entonces, si analizamos cuáles son los vectores, en base a los estudios de estas denuncias, el phishing se lleva el 23%. Las vulnerabilidades del software por culpa de falta de mantenimiento, más o menos un 30%. Y después lo otro, aunque parezca sorprendente, algo tan fácil como puertos RDP que están abiertos globalmente. Entonces, para relacionar esto con la actividad de los malos, digo, vamos a comparar cuánto costaba cometer un crimen antes. No sé si recordáis esto del año 63, el robo del tren de Glasgow. Ha habido películas, hay un montón de mitología, cosas realistas. Incluso se dice que el que organizó todo el robo murió hace pocos años en Almería, disfrutando del botín. Entonces, ¿cuánto costaba ser un criminal en el año 63? Para robar este tren se necesitaban 16 personas. Se necesitó un chivato, alguien que dijo, yo tengo información, no sé si lo dijo o si lo fueron a buscar, ¿no? Pero el famoso administrador malicioso de nuestros sistemas, ¿no? Esta persona era un responsable muy alto de seguridad de la propia víctima. Se necesitó ayuda de una banda que era experta en robar trenes. La banda que quería robar esto no sabía nada de trenes, dijo, vamos a contratar a unos colegas que nos pueden dar su servicio, ¿no? Un outsourcing criminal. Y dentro de esto tenía un papel preponderante el que se encargó de hacer una cosa tan tonta como tapar con algo la señal del verde, conectar una batería a la luz roja y parar el tren. A partir de ahí pasó todo lo que pasó. No es que no hubiera nada que podría haber hecho que esto no funcionara, ¿no? Digamos, el intento de robo podría haber fracasado. Por ejemplo, alarmas. En el tema de alarmas había iniciativas y había normas internas y era un proyecto. Decían, vamos a poner alarmas por si pasa algo. En el momento del robo, esto estaba en marcha. Tenían vagones seguros. Los vagones seguros, ¿qué tenían? Tenían barrotes, tenían alarmas, tenían cerraduras muy infranqueables, pero el informador sabía de esto. Había vagones que no eran suficientes y había un cargamento de mucho dinero que iba a ser llevado en un vagón que era inseguro. Y esto lo sabía el informador y, por supuesto, lo sabían los ladrones. Habían estudiado poner radios en los trenes. No había manera de decir fuera, estoy teniendo un atraco. Alguien dijo, son muy caras. Entonces, había varias cosas por hacer. Había legislación o normativa que no se ha cumplido y había, por supuesto, alguien que dio información que comprometía a esa riqueza que fue robada. Lo que robaron fueron 55 millones de euros a moneda del año 2019. Si comparamos esto con lo que cuesta comprar en la dark web, o no sé lo que saben los especialistas, ¿no? Un acceso comprometido a algún puerto RDP de alguna empresa actual, el coste de oportunidad es irrisorio. Por 25 euros se puede acceder a un sistema y hacer cosas maliciosas. Volviendo al mundo de mi hijo Ferran, no sé si conocéis esto, con esto ya casi acabo. Esto es un juego en el que se puede organizar un batallón de cosas, en este caso son Santa Claus, que pelean contra otras cosas. Imaginemos que nosotros tenemos un montón de elementos donde vamos armando este juego, ¿no? Tenemos nuestros firewalls, tenemos todos los elementos con los que nos estamos protegiendo de los ataques permanentemente. Este es nuestro día a día tecnológico. Del otro lado habrá un montón equivalente de malos. Nos quieren atacar todo el día, tenemos un montón de sistemas, los CIEMs, hay un montón de sistemas que están ahí ayudándonos a defendernos. Y todas estas batallas, este juego a mí me parece patético, me parece muy aburrido. Mi hijo Ferran, no sé por qué, lo encuentra como divertido y está horas, no horas porque sería ya, me podrían denunciar a mí de mal padre, ¿no? Pero está bastante más tiempo del recomendable montando estos ejércitos, ¿no? De que hay un montón de Papá Noel o Santa Claus que van a pelear contra renos, el Santa Claus le pega con un chocolate, el reno se defiende con los cuernos. Al final siempre, y esto es lo que peor y más triste me parece, es que todo acaba igual. Todo acaba que el que tiene uno más que el otro gana. Y relacionando esto, y para cuadrar esta charla, cuando alguien entra a nuestros sistemas y tiene una cosa más que nosotros, el problema es que lo que a nosotros nos quedaba eran nuestros datos. Cuando llegan a nuestros datos,
ya es demasiado tarde. Y para cerrar mi intervención, os quiero enseñar un poco qué es lo que pasa cuando llegan a estos datos. Este slide es lo que se ha encontrado un administrador de backup en uno de nuestros clientes cuando sufrió un ataque lateral. Alguien comprometió la cuenta del software de backup y con esa cuenta no se dedicó a hacer cosas demasiado sofisticadas. Lo único que hizo fue formatear el volumen donde se guardaban todos sus backups a disco. Por suerte para este cliente, pudo recuperarse porque tenía NetApp, tiró de snapshots y pudo seguir adelante. Pero bueno, esto era un poco cuando han llegado a eliminar todos sus puntos de defensa, alguien puede llegar a hacer algo tan terrible como esto y con la sorpresa desagradable de quien está a cargo. Quiero agradeceros a todos, bueno, de parte mía, de parte de mis hijos, y quería dar la palabra a Roberto y hacerle una pregunta. Roberto, ¿tú ves en tus sistemas, en los medios de detección que tenéis, que hay un incremento de ataques así como lo vemos en la prensa o como nos dice los medios de información especializados? Hola, buenos días a todos. Pues sí, depende del tipo de ataque. Hemos detectado un descenso en el número de ataques más tradicionales en los que se suele utilizar la fuerza bruta para intentar obtener nombres de usuario y contraseñas de servicios expuestos a Internet, como pueden ser servidores web tipo Apache, IS, servicios FTP y SSH. RDP la verdad es que no lo tenemos expuesto en Internet. Pero por otro lado hemos notado un incremento en el número de mensajes de correo electrónico maliciosos. Casi el 50% del total que recibimos ya son catalogados como sospechosos por nuestros sistemas de protección. Nosotros pensamos que los hackers se han vuelto más prácticos en este sentido y intentan atacar desde dentro de la empresa y no desde la red externa, porque es más sencillo para ellos comprometer a un usuario para tomar el control de su equipo y sus recursos de almacenamiento. Vale. Gracias, Roberto. No. David, creo que ahora tienes tú la palabra para presentar a nuestros compañeros que van a hablar de la parte eminentemente técnica de lo que NetApp puede hacer por nosotros para resolver estos problemas. Sí, como queráis. Yo os hago la introducción del equipo técnico que va a formar parte de esta presentación, que es Jesús Vaquero, por parte de NetApp, para realizar un poco su presentación, y Javier Barea, que es uno de estos consultores especialistas en el área de almacenamiento y principalmente en NetApp, ¿vale? Venga, pues os cedo la palabra para la parte técnica. Muchas gracias, David. ¿Me escucháis? Hola, Javi, buenos días. Sí. Vale. Vamos a compartir pantalla. ¿Vale, Jesús? ¿Lo ves? Perfecto. Vale. Bueno, pues yo voy a hacer una mínima introducción y voy a dejar paso a Jesús y luego retomaré yo el control un poco. Bueno, pues mi nombre es Javier Barea y pertenezco al departamento de Ingeniería de Preventa, que es como me gusta decirlo a mí, de Prosol. Y bueno, pues para mí es un placer, digamos, compartir con vosotros este evento virtual. Jesús Vaquero, que aparte de ser el Technical Partner Manager en NetApp, es amigo mío de años atrás, pues bueno, pues es la persona junto conmigo que vamos a intentar, digamos, exponer un poco casuísticas y las soluciones que ofrece la tecnología NetApp, pues para intentar olvidarse del ransomware y de otros males que pudieran venir. Jesús. Perfecto, Javier. Pues esta es un poquito la agenda que hemos elaborado conjuntamente. Vamos a ver un poquito la situación actual, una única slide, y vamos a ver sobre todo cómo NetApp, como una empresa innovadora en cuanto a la gestión del dato, pues nos puede ayudar ante esta problemática que tenemos que afrontar en varios aspectos, ¿no? Principalmente detección y prevención, es decir, darnos o estar preparados ante cualquier ataque, y si nos han atacado o si nos han colado en casa, ver cómo poder curarle esa herida, cómo dar una respuesta lo más rápida posible, ¿de acuerdo? Y luego, no solamente de ransomware vive el hombre, es decir, no solamente ransomware tenemos herramientas específicas dentro de las funcionalidades de NetApp y específicas dentro de nuestro software de gestión de ONTAP, veremos la cantidad de funcionalidades que nos pueden ayudar a securizar nuestros datos. Y nada más, Javi, pasamos. ¿Qué es importante de esta slide? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque aquí reside la clave realmente ante una amenaza de ransomware.
Yo voy a meter un poquito de mi experiencia, ¿vale? Simplemente entiendo que muchos de vosotros ya os habréis enfrentado al ransomware, pero la primera vez que apareció el ransomware y se hizo famoso, recuerdo que ese día estaba haciendo una preventa en una empresa en el norte de Madrid y llamaron de Telefónica, llegó el director de sistemas y dijo, paramos la preventa, Jesús, nos han llamado de Telefónica, tenemos un ataque, no sabemos por dónde nos viene, pero nos han recomendado tirar del latiguillo del firewall. Tirar del latiguillo del firewall significa para una empresa quedarse totalmente aislada. Y una empresa a día de hoy que se queda totalmente aislada es una empresa cuyo negocio automáticamente se va a parar. Y a partir de aquí, los que sois más comerciales podéis echar números, los que sois técnicos os podéis dar cuenta el lío en el que estamos todos metidos, ¿de acuerdo? Y es simplemente una pequeña reflexión. Javi, vamos para allá. ¿Qué pasa cuando la tecnología que tenemos es NetApp en nuestros sistemas o nuestros datos están ubicados en sistemas de NetApp? Bueno, pues vamos a ver cómo nos ayuda NetApp. En concreto nos va a ayudar en dos puntos claros. Por una parte, en la detección y la prevención, ¿vale? Esta parte yo la voy a hacer con más o menos detalle, pero casi os diría que la más importante es la que luego cubrirá Javi, que es el remedio y la restauración. Si no hemos podido evitar que se metan en nuestra casa, ¿cómo echar fuera lo antes posible a ese intruso con el menor daño posible? Javi. En cuanto a detección y prevención, básicamente NetApp pone a nuestra disposición tres funcionalidades para mí esenciales. La primera de ellas, y no es muy conocida, pero yo quiero que vosotros la podáis entender, es lo que llamamos una F-Policy. Es un framework de trabajo que parte de confianza cero en cuanto al acceso al dato. Confianza cero que seguramente la gente que trabaja en seguridad ya lo habrá oído, es lo que llamamos la estrategia Zero Trust, ¿no? Bueno, pues esa desconfianza, ese dudar de todo, de aquello que accede al dato y el uso que puede hacer, la F-Policy pone en marcha un análisis del comportamiento de los usuarios. Puede bloquear extensiones de ficheros, puede bloquear ficheros en sí misma. Y lo que es más importante, se puede habilitar de forma nativa ONTAP, sin ningún coste asociado, o directamente puede integrarse con motores de protección de seguridad perimetral con otros fabricantes que son partners tecnológicos de NetApp. Otro punto importante para detectar ese peligro, esa posible infección, están los snapshots de NetApp. Desde 1992, NetApp cuenta con esta funcionalidad. Sí, yo personalmente, y a lo mejor muchos de vosotros también, considero esta funcionalidad un pilar esencial en el desarrollo en la gestión del dato de NetApp. En cuestión de segundos podemos tomar una foto, una instantánea, de todo el volumen de datos que tengo en producción y hacerlo en segundos. Y a partir de aquí, si yo detecto que el ratio de cambios entre los snapshots es muy alto, es posible que algo esté sucediendo a esos ficheros. Por ejemplo, una encriptación. Otra posibilidad de detectar que estoy siendo infectado o atacado es cuando yo estoy en un entorno de producción, tengo habilitadas las funcionalidades de eficiencia, como la de duplicación, y habitualmente, si en un entorno de ficheros, por poneros un ejemplo, estamos trabajando con unas eficiencias de ahorro entre un 40, un 50, un 60 o un 70%, si de la noche a la mañana o en cuestión de 1 hora o 2 horas han pasado a estar en un 1%, es que algo está ocurriendo. Y por último, tenemos otra protección adicional que en los últimos años NetApp ha desarrollado, que es todo lo que tiene que ver con la protección basado en software as a service, de monitorización de infraestructura a través de un producto nuestro que se llama Cloud Insight. Cloud Insight tiene una funcionalidad específica para el tratamiento y prevención del ransomware que se denomina Cloud Secure. Cloud Secure nos va a ayudar también, haciendo uso de esa F-Policy, ver
cuál es el comportamiento específico de los usuarios que acceden a nuestro almacenamiento. Vamos a ver, Javi, ahora con un poquito más de detalle la F-Policy. Porque la F-Policy realmente es nativa dentro de ONTAP, dentro del software que gestiona nuestras cabinas de almacenamiento unificado. Y está ahí, y es muy sencilla de configurar. Ya os digo, básicamente notifica eventos, podemos excluir o incluir extensiones de ficheros. Si sabemos a ciencia cierta cuáles son las extensiones de los ficheros que son cifrados por el ransomware, los podemos bloquear. Y no solamente eso, y me parece una forma muy importante, hay muchos de vosotros que ya trabajáis con partners tecnológicos como los que aparecen ahí y que perfectamente se integran o integran sus productos de seguridad perimetral con esa F-Policy de NetApp. Y otra cosa muy importante dentro de atención y prevención, y pasamos a la siguiente slide, Javi, porque no me quiero extender mucho, es la parte de Cloud Secure. Más que nada porque es posiblemente la parte más novedosa que muchos no conocéis. Cloud Secure, como he dicho, pertenece a Cloud Insight. Cloud Insight es un software as a service, tiene tres ediciones. Vale, pues en la edición Premium contamos con esa funcionalidad, con Cloud Secure. Cloud Secure básicamente se va a conectar a dos puntos. Por un lado, al directorio activo. Necesitamos conocer de primera mano cuál es la actividad de los usuarios. Y segundo, conectarse al almacenamiento de NetApp, donde esos usuarios tienen su información. Ante cualquier anomalía, porque gracias a la inteligencia artificial, al conocimiento, a los patrones de conducta de esos usuarios, podemos detectar un comportamiento anómalo, podemos lanzar una alerta y además Cloud Secure puede tomar una acción remediativa. Por ejemplo, toma un snapshot de ese volumen para evitar males mayores a futuro. ¿De acuerdo? Y yo creo que esta es básicamente, Javi, y también para todos vosotros, donde NetApp puede ayudaros en la parte de detección y prevención. Vale. Gracias, Jesús. Voy a retomar yo ahora la parte o el capítulo de lo que es el remedio, recuperación, restauración, etcétera. Bueno, pues la primera transparencia yo creo que es un poco lógica y tampoco me voy a parar en demasía. Es decir, nos hemos dado cuenta que hay algo extraño y hemos detectado que podría ser un ransomware porque alguien nos está avisando que está pasando algo y que quiere algo además. Bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues digamos en cierto orden, pues lo que hay que hacer es empezar a aislar de alguna forma los equipos, digamos, que han sido afectados por este mal evento, digamos, de ransomware. Por supuesto, ejecutar lo que son los antivirus, los antimalware, los distintos equipos de cliente. Siempre que sea viable, obviamente, donde la información no nos interese, se pueden formatear los equipos, no hay ningún problema. Y también hay que hacer, digamos, tratar de hacer con las herramientas que tenemos, digamos, y en todas las capas intentar hacer un análisis, digamos, relativamente exhaustivo, digamos, de qué ha ocurrido dentro de los datos usuarios del almacenamiento. Otra cosa el segundo punto, el preparar, bueno, pues aparte de obviamente identificar, digamos, quién o quiénes o por dónde, digamos, nos ha entrado, digamos, este ransomware. Una de las cosas muy importantes que hay que hacer, y yo creo que hay mucha gente, clientes que, y esto es humano, digamos, no reparan es en el hecho de yo aíslo, yo identifico la vulnerabilidad y yo recupero, pero es verdad que se me olvida actualizar o parchear el sistema, digamos, de turno, el sistema operativo de turno, sea el que sea a nivel del sistema operativo de cliente, digo Windows, Linux o como uno lo quiera llamar, o bien, digamos, las aplicaciones no las actualizo, bien el sistema operativo del almacenamiento no lo parcheo. Cuando ocurra esto, tengamos en cuenta que, digamos, el final, digamos, un ransomware, aparte de lo que haya que hacer, es, obviamente, actualizar, digamos, a lo más seguro que haya entre los binarios, digamos, en cada capa. Y finalizando, pues, hombre, la parte de recuperación, bueno, pues identificar las copias válidas exactamente digamos, que nos pueden valer, digamos, para recuperar, bien sea parcialmente vía fichero a fichero, bien con directorios, o bien incluso un volumen entero de información, volcarlo, digamos, restaurándola de copias limpias.
Bueno, ¿cómo derrota el ransomware, digamos, NetApp? Bueno, pues esto ya lo comenta Jesús, quiero decir, la herramienta clave o una de las herramientas claves, yo diría la primera, pues son los propios snapshots. Es decir, lo que tenemos que evitar es, digamos, ponernos nerviosos. Esto va a ser difícil siempre en los momentos de producción. Monitorizar, esto se puede hacer con distintas herramientas, con el ApptIQ, lo digo en inglés, el Unified Manager, o con el propio System Manager se puede también echar un ojo. Es ver, digamos, cómo han ido cambiando la tasa, digamos, de modificación en el tamaño de los snapshots. Nos daremos cuenta que si la modificación de snapshot pongamos 4 horas es mínima, son 200K, 300K, eso no es nada. Si vemos que está pasando de uno a otro a por ejemplo, 800 gigas, 2 teras, nos tenemos que asustar porque pues, obviamente pasa algo si nosotros per se en nuestro día a día no hacemos eso, que es decir, no variamos tanto. Tenemos que saber que obviamente como las copias de snapshot son copias de solo lectura, pues obviamente esto es fácil, es decir, una vez digamos hemos chequeado, comprobado digamos cuál es la copia buena dentro de los snapshots que tenemos, pues como son copias de lectura, restauramos. Bien un fichero individual porque es el que digamos nos puede afectar, bien 2, bien 3, bien un volumen entero, no hay ningún problema porque la restauración, como sabéis, pues es bastante rápida. Más cosas interesantes. Bueno, pues intentando adoptar, digamos, la política de confianza cero, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que tener un poco de cabeza, y esto es el día a día, no justo cuando llegue, digamos, el mal momento, sino que intentar poner un poco de cabeza en, digamos, la política de snapshot. Bueno, pues la primera, bueno, como todos sabéis, hay una funcionalidad propia dentro de los snapshot que es el autodelete. Bueno, pues hay que intentar... hay gente que dice desactivar, a mí me gusta decir mejor manejar el autodelete en función de, bueno, pues se van expirando a nivel de volumen, pues hay que tener en cuenta cuando se van expirando y si nos interesa, y quizás en vez de primero poner autodelete, poner un autogrow, por ejemplo, en el volumen, es decir, yo tengo un volumen, pongamos, de 5 teras, pues yo voy a hacer que crezca a 6 teras, es decir, 1 tera más, antes de empezar a borrar el snapshot. Utilizar el segundo punto, la propia caducidad de la instantánea, de la snapshot. Es decir, yo puedo decir, porque me interesa dentro de una SVM la que sea, pues yo utilicé un proyecto, digamos, que yo conocí en un cliente. Bueno, vamos a ver, si a mí me interesa que haya una serie de copias de seguridad específicas de un volumen o bien de toda la SVM que me tienen que expirar, digamos, no con el autodelete, sino... en un momento específico de caducidad, se pone. Es decir, esto va a expirar en diciembre de 35. Sí, Javi, porque, Javi, disculpa, simplemente por recordarle a la gente, la política de snapshot se hace por volúmenes, ¿no? Es decir, efectivamente, cada volumen lo podemos tratar con una política más o menos agresiva de snapshot, ¿no? Efectivamente. Como bien dice Jesús, bueno, yo creo que a veces yo me la doy un poco de que todo el mundo conoce exactamente, digamos, los detalles de lo que hablo, pero efectivamente los snapshots van a nivel de volumen. El tercer punto hay que tener un poco en cuenta, digamos, que no solo, digamos, el ransomware, sino muchas veces los ataques digamos, con virus, lo que hacen es mantienen un timer a fuerza, digamos, a grabación a código, de forma inteligente para que no en el momento que se infecte el sistema actúe, sino vamos a dejarlo estar. Ya veremos dentro de una semana, un mes, cuando actúen. O sea, es decir, ojo con los durmientes en el siguiente sentido. No borremos snapshot que pensemos que, bueno, esto ya no nos sirve porque tiene un mes antiguo. Veamos si nos puede ser útil y ya está. El cuarto punto es utilizar las plantillas de snapshot. Es decir, hay una serie de plantillas que ya existen en el propio ONTAP a medida que uno va, digamos, configurando la política en un volumen. Bueno, utilicemos las plantillas propias del sistema, las horarias... diarias, semanales, mensuales, e incluso podemos modificar algunas de las actuales. El quinto punto es, bueno, vamos a pensar que un administrador detecta algo raro, bueno, seamos también un poco cautos. Vamos a coger, utilizando la funcionalidad, que también es interesante, FlexClone, que sabéis lo que es, digamos, el clonado, digamos, una copia de un volumen, digamos, que no, digamos, requiere del espacio, digamos, del volumen original, sino que es una copia thin, digamos.
bueno, lo voy a presentar también a un servidor físico o bien a una máquina virtual que no tenga, digamos, conexión a nada y voy a ver si realmente hay algo raro, porque, bueno, eso es una forma, digamos, de ver y no tengo ningún problema porque no va a afectar a nada. Y el sexto punto es, bueno, pues es utilizar SnapLock. SnapLock creo que entiendo que se conoce, pero si no lo voy a mencionar. SnapLock es la funcionalidad que tiene en etapa además desde hace mucho tiempo, desde el 7 Mode, y desde el 7 Mode muy en su origen, que es, digamos, la capacidad, digamos, de poder implementar, digamos, para un fichero, para un volumen entero con todos los ficheros que hay dentro, digamos, lo que es el escribir una vez, digamos, leer muchas, ¿no? El write one, write many. Bueno, pues esto, aparte del tema de que pueda afectar para bien, en el sentido que se puede utilizar para casuística de ransomware, también se puede utilizar para el tema de regulaciones. Con lo cual, perfecto, porque si yo tengo un agregado que ya está con SnapLock, digamos, activado, pues es perfecto porque ahí, digamos, no lo van a poder borrar. Javi, solo una puntualización más comercial que técnica, para que la gente pueda saberlo. Tanto la funcionalidad de SnapRestore como la de FlexClone ya están incluidas en los nuevos equipos en lo que se llama Core Bundle. Es decir, en el software que viene de fábrica con el equipo, tanto el SnapRestore como el FlexClone ya van a venir incluidos, ¿vale? Y el SnapLock sí se licencia aparte. Es simplemente para que ellos lo puedan tener, lo puedan gestionar, que esas funcionalidades tan potentes, tanto el SnapRestore como FlexClone, las tienen disponibles desde el primer día. Ni que decir que los snapshots ya también son nativos de ONTAP. Gracias, Jesús, por la puntualización. Pasando, digamos, un poco más al enfoque largo, vamos a pensar que antes de que nos llegue cualquier cosa mala, lo que hay que hacer es establecer una estrategia, digamos, de copia de seguridad, digamos, y recuperación, digamos, ante desastres. Y un ransomware, como ya ha dicho Juan Pablo y como ha comentado Jesús, es un desastre, se mire por donde se mire. Entonces, pues bueno, pensemos que, digamos, para una solución de un clúster ONTAP, digamos, pues lo suyo es establecer, digamos, una política, digamos, de alta disponibilidad en el sentido de, digamos, disponibilidad con SnapMirror, que es una replicación al uso, pero también con SnapBall, que es, digamos, pues la funcionalidad que tiene ONTAP, digamos, para lo que son backup, el concepto de backup. Y bueno, a partir de ahí, aunque vemos, digamos, los distintos ONTAP on-premise en casa, bueno, tengamos en cuenta que obviamente sabemos ya de, digamos, el ONTAP en distintos proveedores, en distintos hipervisores, etcétera, que existe y que se puede establecer, digamos, estando ahí solo, digamos, en caso de. Eso hay que pensarlo para tenerlo en cuenta. Y adicionalmente, digamos, existe, digamos, la capacidad de hacer backup no solo, digamos, contra otro ONTAP, digamos, y también, digamos, a un repositorio S3, que es un repositorio de objetos, bien sea on-premise, bien sea en hipervisor, en cloud, etcétera, etcétera. No lo vamos a meter. Vemos abajo lo que es la línea gris. Bueno, también, obviamente, lo que es con el motor propio de Snapshot, de SnapRestore, etcétera, existe, digamos, una serie de gestores de backup que son conocidos. Voy a decir Commvault, voy a decir Vim, por ejemplo. Puede ser, es probable que haya más. Que, digamos, el motor propio de Snapshot, de SnapRestore, ya está integrado, digamos, desde la propia consola de gestión, digamos, el Command Center o el Concel, digamos, específicamente en Commvault, digamos, ya se podrían hacer, digamos, gestiones situacionales, es decir, establecer políticas de backup, teniendo en cuenta que lo que hay debajo es un ONTAP, digamos, y se va a replicar o se va, digamos, a mandar hacia un repositorio cloud, etcétera, ya directamente desde Commvault. Es decir, bueno, lo bueno es que el motor es Snapshot, digamos, y ya lo tenemos ahí, y, digamos, de forma transparente funciona estupendamente bien. No quería dejar pasar, digamos, la situación. Esto es un poco una foto, digamos, de conjunto. Bueno, pues aquí lo que he querido un poco hacer ver es, bueno, que tenemos un sistema de almacenamiento que está ejecutando ONTAP y que, bueno, pues existen las copias de Snapshot y existen las copias, digamos, o digamos las políticas de SnapLock para agregados, volúmenes, ficheros, digamos, para no ser modificados. Y que, digamos, hay dos puntos interesantes aquí, digamos, y además son, digamos, forman una sinergia entre los dos o pueden funcionar de forma independiente, que es la política F-Policy, obviamente es, digamos, el motor inteligente de ONTAP que se integra con los, digamos, con los motores de antivirus,
los VScan Server, eso por un lado, es decir, bajo una petición, digamos, de escritura que le llega de un cliente SNMP o NFS, bueno, pues directamente, antes de escribir, se le manda, digamos, la petición al servidor antivirus y dice, bueno, voy a ver si no, este puede valer, está infectado o no. Se le vuelve, digamos, la respuesta. Si ya, digamos, el servidor, digamos, de antivirus ha dicho que no, directamente ONTAP va a decir que no, tú no vas a escribir aquí. Y, digamos, lo que ya hemos visto antes, digamos, digamos, en la integración, digamos, con el FPolicy, digamos, con software, digamos, de SIEM, por ejemplo, de gestores de eventos, etcétera, bueno, pues ahí tenemos una pléyade, que hay más, pero bueno, para, digamos, a utilizar lo que son las analíticas de comportamiento de usuario, las analíticas, digamos, de inteligencia artificial, de machine learning, que ya están aplicando estos distintos gestores y de cada uno, digamos, y incluso se podrían aplicar más de uno, es decir, porque, digamos, no todos, digamos, estos gestores de FPolicy externos, digamos, tienen la misma inteligencia aplicada de la misma forma a ONTAP, con lo cual, incluso si nos interesa, se podrían aplicar más de uno. Bueno, pues específicamente, no solo hablando del ransomware, sino yo quería, digamos, poner, digamos, una transparencia, un par de ellas, digamos, para mostrar también el abanico, digamos, de prestaciones y funcionalidades que tiene ONTAP, porque digamos, es verdad que en Snapshot, en Rector y FPolicy son, digamos, las funcionalidades que aplican a ransomware, pero digamos que no solo de eso vive el hombre, el sistema no solo vive el hombre que a su vez trabaja de administrador de ONTAP, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay una serie de funcionalidades que voy a mencionar que me parece que son interesantes que conozcáis, que existen y, bueno, que son, yo creo que como seguridad adicional digamos, al entorno. Bueno, la primera es un poco la validación de la imagen del ONTAP, es decir, tanto para lo que es el arranque en el bootloader, digamos, la create de imágenes de ONTAP, es decir, existe, digamos, una firma, digamos, de cada binario en el cual, digamos, se chequea, obviamente, si la firma no es válida, digamos, el sistema no deja arrancar. La primera. La segunda, que es, bueno, que descrito ahí en 2 líneas, RBAC, roles, usuario, método de login, autenticación, parametrización, etcétera. Bueno, pues el RBAC, ¿sabéis lo que es? Es, digamos, el control de acceso, digamos, por rol. Bueno, y aquí pues tenemos el rol dentro de un clúster de almacenamiento ONTAP, pero también tenemos roles distintos, digamos, dentro de una SVM. Bueno, pues tenemos el clúster de, voy a decir en SVM, pues un VSAdmin, un VSM Protocol, VSAdmin Stamp Block, etcétera. Bueno, al fin y al cabo, y esto también asociado a los roles del clúster es, obviamente, que cada rol tenga, digamos, una serie de acciones permitibles y otros no, básicamente. Eso sí es fácil. En lo que son métodos, digamos, de login. Bueno, pues los métodos de login, a ver, ¿qué podría decir yo? Son métodos de entrada al sistema de almacenamiento de una u otra forma. Pues son el método de consola, HTTP, que es, digamos, el acceso por web, SRSH, SSH, etcétera, etcétera. Bueno, hay distintos métodos, digamos, permitido, digamos, para poder entrar de alguna u otra forma al sistema de almacenamiento. Lo que son los métodos de autenticación. Bueno, los métodos de autenticación, bueno, pues son los clásicos. Yo diría que el más conocido, pues podría ser un password clásico al uso, usuario de password, pero también existe, digamos, un directorio activo, también existe un LDAP, también existe, digamos, a ver si me sale, certificados, por supuesto. De hecho, para cuando se utilizan, digamos, las APIs, digamos, se efectúan operaciones, digamos, REST API contra el sistema de almacenamiento, va por aquí, con este tipo, digamos, de acceso, o public key, por ejemplo, que ahora mencionaremos en el punto 3, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que quiere decir que hay una playa muy grande, digamos, en este tipo de, digamos, de roles, usuarios, métodos, etcétera, digamos, y la combinación adecuada de esto es lo que nos da, digamos, la seguridad, digamos, más efectiva. Dentro de los métodos de acceso, bueno, pues tenemos el Command Line Interface, que este ya es conocido. Bueno, pues aunque existe, digamos, Telnet que está deshabilitado, RSH que también está deshabilitado, bueno, pues el SSH en su versión 2, bueno, pues ya permite lo que es el Two-Factor Authentication, que quiere decir que aparte de la password clásica del usuario que va a intentar entrar, digamos, también se requiere una public key, digamos, antes que hay que instalar en el ONTAP.
Aquí hay distintos, digamos, algoritmos de intercambio de clave entre el cliente, que es, digamos, donde está instalado el SSH donde se va a entrar, como, digamos, el servidor SSH, que es el ONTAP. Hay distintos algoritmos de cifrado, hay distintos, digamos, métodos de lo que son authentication code, en el caso, digamos, que el mensaje, digamos, haya, digamos, sido trastocado en el, digamos, en la llegada. Bueno, en lo que es el acceso, digamos, a web, ¿vale? Acceso vía web o bien al Unified Manager, bueno, pues esto es directamente, vamos contra el acceso al System Manager, vamos, digamos, contra la cluster de gestión y, bueno, pues directamente ahí, bien en DNS, bien en IP, bueno, pues ahí entramos. ¿Qué es lo novedoso, digamos, que no es tan novedoso? Bueno, el Multifactor Authentication, que nos permite, bueno, utilizando, digamos, el protocolo SAMP 2.0, bueno, si nosotros tenemos, pues dentro de lo que son los proveedores de identidad, lo voy a decir en inglés, los Identity Providers, digamos, establecer una política de single sign-on, digamos, si estos dos proveedores de identidad tienen que ser... Hay un open source que es el Shibboleth y hay otro que es de Microsoft, que es Active Directory Federated Services, con lo cual nos permite, digamos, ya, digamos, que, digamos, se haga la entrada bien vía el sistema de web, bien al Unified Manager, que es la herramienta un poco de gestión más amplia y sobre todo de monitorización, digamos, que se permita, digamos, ese factor doble de autenticación. Están, por supuesto, los certificados, digamos, tanto para Cluster como para SVM cuando yo voy a entrar vía web. Es decir, yo, si no tengo instalado un certificado, pues el browser me dice, oiga, usted tenga cuidado que esto no está, digamos, ¿se cree usted que está haciendo lo que tiene que hacer? ¿Es un certificado seguro? Uno puede darle que sí, sin problema, o, digamos, puede instalar uno, digamos, un certificado, digamos, que ya esté firmado por una autoridad de certificación. La auditoría del sistema, bueno, pues tan importantes son los datos bajo mi punto de vista como la propia auditoría, digamos, como el log, como los eventos del sistema. Y esto, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Digamos, tener en cuenta, digamos, que NetApp, digamos, aparte de almacenar toda la información de este tipo de, digamos, informaciones que para mí son claves, porque no solo en el momento, digamos, de que ocurra algo para una auditoría, sino para la auditoría del día a día, que muchas empresas más lo exigen por cumplimiento de normativas, tienen que existir. Bueno, pues básicamente, digamos, también, digamos, sacar afuera, digamos, esta información. El punto quinto, bueno, la encriptación dentro del almacenamiento. Bueno, pues esto ya es un clásico en NetApp, es decir, ya lleva muchos años que lo he contado. El primero es la encriptación por hardware, ¿no? El NetApp Storage Encryption, que es utilizando la funcionalidad propia de los discos duros. Javi, dime. Disculpa, se nos están calentando las cervezas. Bueno, pues eso... No les cuentes todo, dejamos algo para... No les cuento todo. Muchas gracias, vale. Jesús, que es un tío, aparte de amigos educados, pues me está diciendo que empieza a correr bien rápido. Esta es la encriptación vía utilizando la propia unidad del disco duro, encriptación por volumen, NVMe, encriptación por agregado, etcétera, etcétera. El OKM es el Key Manager, el gestor de claves interno que lleva ONTAP, es decir, si los gestores de claves no son especialmente baratos, pero lo bueno de eso es que ya existe uno, digamos, dentro y, digamos, se pueden, digamos, integrar, digamos, si esto es una buena, con gestores de claves externos. ¿Qué es la cosa buena? Se puede parametrizar, es decir, yo puedo, digamos, utilizar una SVM o plantear integrar una SVM que me interese con un gestor de claves de una marca X, Gemalto SafeNet, y otro con una marca Y que sea MTrust, por ejemplo, pero hay más. La encriptación del dato que sale fuera, esto es muy interesante. Ya salió en el 9.6 lo que es el concepto de cluster peering entre, digamos, dos entidades ONTAP, bien sea on-premise, en la nube o donde sea, entidades ONTAP. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, digo, voy a encriptar, digamos, y a securizar la información, no solo con la, digamos, que viaja con SnapMirror, sino con SnapBall. Hay otra funcionalidad que se llama Flash Cache, que no voy a decir lo que es, pero es decir, hay una serie de funcionalidades, digamos, que son ONTAP contra ONTAP, o ONTAP, digamos, que esa información ya va a estar, digamos, securizada igualmente. La encriptación del dato de frontend con IP, que esto básicamente es IPsec. IPsec también es un viejo conocido de la afición de ONTAP, que lleve con ONTAP, pues, muchos años, desde 7mode al principio. IPsec ya existía en 7mode, bueno, pues también existe ya en Cluster ONTAP y es una cosa buena porque básicamente lo que hace es encriptar el tráfico de clientes, digamos, NAS, NFS y SNMP, digamos, contra el servidor, pero también, digamos, el tráfico y SCSI. Y esto puede ser que por la auditoría o cumplimiento de auditoría por imposición de normativa interna, esto sea requerido así, ¿vale? Con lo cual es muy interesante.
Existen parametrizaciones, no me quiero meter aquí, pero un detalle de IPsec es que ya no es como antes que se obliga al todo o nada, es decir, antes no se quería implementar en el sistema del IPsec porque, digamos, en consumo de CPU era complicadito. Ahora ya, digamos, es muy individual, se puede, digamos, incluso por IPs específicas cliente-servidor. Está muy bien. El punto 8 ya lo he comentado. Ya lo ha comentado Jesús, ya lo he comentado yo, es el F-Policy, con lo cual no lo vamos a meter nada. Bueno, pues el 9 es lo que son los mensajes SNMP, lo que es el signing and sealing, es decir, yo voy a, digamos, a encriptar y a sellar, digamos, todas las tramas de mensajes SNMP y se puede hacer share por share, lo cual está muy bien. El punto 10, la autenticación con Kerberos, fuerte, digamos, muy fuerte en el sentido muy robusto de autenticación, digamos, cliente-servidor. Bueno, lleva mucho tiempo, Windows lo metió ya en 2000, creo. No es fácil de implementar, digamos, de configurar, esto también hay que decirlo, pero bueno, existe y esto es importante porque, bueno, yo he conocido, llevo cierto tiempo conectado y he conocido, digamos, un cliente en España que lo tenía. Bueno, pues que existe Kerberos con Kerberos 5P, que es una de las variedades. Y finalmente, bueno, el punto 11, vale, pues todo en ONTAP es seguridad. Bueno, ¿y por qué se le da más seguridad a esto? Puesto que los Logical Interface son los puntos de entrada, de alguna forma, los puntos de entrada del sistema de almacenamiento, bien sea de gestión, bien sea de tráfico NASA. Bueno, pues se puede securizar porque hay distintos Logical Interface, hay en función de datos, el Data Leaf, el Cluster Leaf, Cluster Interconnect, gestión de nodos, Node Management, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo bueno que tiene esto es que yo lo que tengo que hacer es asignar los roles adecuados a cada leaf. ¿Existen, digamos, puertos físicos o, digamos, o bonding que pueden tener más de un rol? Sí. Seamos inteligentes, apliquemos el rol que tenga que tener y ninguno más. Es decir, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que en función del rol que tenga, hay una política por efecto de firewall. Esto que lo sepáis. Obviamente también hay temas de firewall interno en ONTAP que no se suele utilizar o no se suele utilizar, digamos, no se suele tocar, porque ya que viene preferido es bastante bueno. Seguridad en los propios puertos, es decir, una serie de puertos predeterminados que ONTAP, digamos, requiere tener abiertos y otros, el resto no, obviamente. El tema de los protocolos, es decir, se puede tener en función de la SVM, NFS, ISCSI, SANAS, etcétera, activos o no. Señores, si no se necesita, que no esté activo. El punto 12 quiere decir que hay muchas más consideraciones de seguridad, pero no lo vamos a meter. Y bueno, yo voy a terminar ya, que la cerveza, como dice Jesús, está ahí calentándose y eso en mi caso es feo. Bueno, pues un resumen y puntos claves. Bueno, pues, a ver, pues tengamos un poco una labor, digamos, de trabajo de día a día, de disciplina, digamos, planificando, gestionando bien, digamos, los snapshots, porque nos van a servir, seguro que nos van a servir para muchas cosas, incluido ransomware. Que el SnapBlock es digamos, otra funcionalidad que nos puede servir muy bien para el tema del ransomware y también para el tema de cumplimiento de, digamos, de auditorías. Y bueno, las soluciones SaaS de NetApp, digamos, que se integran, digamos, con el motor F-Policy propio de ONTAP, digamos, con la playa de, digamos, de software gestores externos de F-Policy que existen. Y ahora voy a dejar a Jesús, que amablemente me va a dejar respirar. Jesús. Sí, tienes ahí un momento. Bueno, simplemente forma muy rápida, Javi, porque yo creo que habrá gente que estará muy interesada en continuar la parte técnica. Y entonces le hemos seleccionado aquí un blog de uno de los especialistas de NetApp en seis capítulos, podríamos decir. Son breves, yo creo que no más de 5 o 10 minutos de lectura cada uno de ellos, pero que dan una visión de acuerdo de todo lo que NetApp puede ofrecer en el tema de la seguridad contra el ransomware. Y en la siguiente slide lo que vamos a ver es donde realmente está la información que tiene que ver con la seguridad de NetApp. Yo recomendaría el segundo Technical Report, que son auténticas joyas, como lo pone ahí. En concreto, el segundo es lo que Javi ha estado desgranando al final, para que sepáis que en NetApp no solamente es ransomware. En NetApp, básicamente, el diseño se hace también desde el punto de vista de la seguridad de acceso al dato y del provisioning de dicho dato. Ahí en STR están recogidos, iba a decir, la inmensa mayoría de funcionalidades que aplican a seguridad dentro de ONTAP. ¿De acuerdo? Os animo
a que le echéis un vistazo. Hay lectura para mucho más. Y por último, y sabéis que las cargas de trabajo también se mueven, que sepáis que esa seguridad la hacemos extensible también a la parte de cloud. Sabéis que ONTAP se puede desplegar en cloud público, ahí estaríamos hablando de Cloud Volumes ONTAP. Bueno, pues cuando definimos un volumen, tenemos la posibilidad de establecer una política de snapshot y activar automáticamente una F-Policy. Y nada más, ahí lo dejo. Por supuesto, ahora, Roberto, tenemos una pregunta para ti. La pregunta que tenemos es... Venga, si... Jesús. Venga, vamos a ello. Es que me da pena, Roberto, que lo vamos a fusilar ahí. Por No os preocupéis. ¿Dispone INECO actualmente de alguna estrategia específica para combatir la amenaza del ransomware? Sí, disponemos de varias estrategias. Quizá la más importante sea la actualización de los sistemas. Contamos con una política muy estricta de aplicación de parches de seguridad, no solo en clientes Windows, sino también en servidores y equipamientos de red. Creemos que una de las medidas más importantes de protección es tener nuestros sistemas actualizados. Obviamente también tenemos varias capas de seguridad perimetral, como son equipos de firewalls, detección de intrusiones, filtrado de navegación, anti-spams. Y luego en los puestos de trabajo contamos con antivirus y agentes especializados anti-ransomware. Y por último, respecto a los sistemas NetApp, nos apoyamos en varias de sus tecnologías. Nuestros equipos NetApp se integran de manera transparente con sistemas de antivirus específicos de cabina, que son más eficientes que los agentes tradicionales de escritorio. Cierto. También utilizamos vuestro software de monitorización ActiveIQ Unified Manager, que nos ayuda a detectar anomalías en nuestros volúmenes de almacenamiento. Y por último, como no, pues confiamos en la protección que nos ofrecen los snapshots. Pues muchas gracias, Roberto. Una buena política de seguridad. Pues por nuestra parte, Javi, nada más, ¿no? ¿Damos paso a David? Sí, David. Quito el micro. Vale, pues nada, ya estoy aquí otra vez. Bueno, ahora gracias por toda la exposición técnica. Supongo que el foro más técnico lo habrá agradecido y como habéis comentado, documentalmente también hay mucho apoyo por parte de NetApp, con lo cual también se agradece bastante, ¿vale? Yo voy a abordar ahora un pequeño speech de conclusiones. Yo quiero reforzar algunos mensajes clave para todos los compañeros de la sesión. Y lo voy a resumir en una cosa muy clara, ¿vale? No os relajéis, ¿vale? Mucha gente me he encontrado en el mercado que vivimos cada día convivimos cada día con muchísimas inquietudes, pensamientos y tal de todos nuestros clientes. Y muchas veces me encuentro con la sensación de decir, no, yo ya he puesto todas mis medidas, yo ya creo que he puesto todos los medios que he considerado para mantener mi compañía en unos niveles de seguridad realmente altos. No lo discuto, ¿vale? Pero nos encontramos día a día con ataques, con anuncios en la prensa y nosotros también los hemos vivido cerca de algunos de nuestros clientes o prospectos o compañías que hemos estado empezando a colaborar y cuando hemos empezado a colaborar nos hemos encontrado con situaciones un poco delicadas, ¿vale? Entonces yo os diría, no relajéis. Os animaría a que en la medida de lo posible y cuando evidentemente todos los procesos de renovación tecnológica que tengáis que abordar, realmente valoréis a NetApp como un player que realmente ha apostado por aportar unos niveles de seguridad muy altos y unas herramientas que nos permitirán paliar y remediar cualquier tipo de vulnerabilidad que nos podamos encontrar. Y os digo esto porque no todos los fabricantes realmente aportan una tecnología alineada a esto, ¿vale? Como ha dicho Jesús y Javi, no solo es todo lo que podáis tener o que podamos proporcionar a nivel on-premise, sino que también proporciona todas estas mismas herramientas en modalidad cloud, ¿vale? Y que esto evidentemente se os puede ser una necesidad que podéis tener en la evolución de vuestros negocios y vuestras infraestructuras, ¿vale? Y vuestras directrices a nivel corporativas. Pero que ahí NetApp también tiene un papel clave en esta integración y estos niveles de seguridad en la parte de cloud,
¿vale? Esos son los temas que quería comentar. Por otro lado, creo que es un tema importante y que también me lo encuentro en muchísimos clientes y en muchísimas conversaciones que tengo con ellos, ¿vale? Un poco como ha hecho la introducción Juan Pablo al principio y la situación de mercado que nos encontramos, implica que hay que poner medios en todo esto y posiblemente vuestras compañías y las compañías con las que interactuamos no tienen los recursos adecuados o no pueden proporcionar esa dedicación que requiere ahora la situación de, como ha dicho Javier y Jesús, de estar al tanto con las analíticas, con los logs, con el comportamiento, con las herramientas y con todo, ¿vale? En ese sentido, creo que aquí os extiendo la mano a través de todo el equipo de comercial que tenemos en ámbito nacional, con los que tenéis contacto directo, ¿vale? Animaros a que os podamos ayudar en este sentido. Tenemos pequeños módulos de servicio, pequeños servicios orientados a que periódicamente o regularmente os vayamos auditando, os vayamos ayudando en estas best practices de implementación en muchos entornos, ¿vale? Y os podamos ayudar para que realmente vosotros no perdáis esa dedicación a estos niveles de seguridad y podáis dedicaros también a lo que es más procesos de negocio internos de la compañía, ¿vale? Ahí os podemos ayudar bastante y creo que tenemos un equipo técnico muy bien preparado para proporcionar un servicio muy bueno en este sentido. Y por último, también una pincelada, como ha dicho Jesús y Javier, hemos hablado de NetApp principalmente en este marco de colaboración, pero también aparecen toda una serie de herramientas colaterales en las que también incorporamos dentro del portfolio de Prosol, que están muy alineadas a montar un ecosistema de seguridad muy valioso, ¿vale? En este caso, pues han aparecido players allí, pues yo qué sé, como puede ser Commvault, como puede ser Netrix, como puede ser SealPath, como toda una serie de herramientas que están dentro del portfolio de soluciones de Prosol y que también os animamos a que si tenéis cualquier tipo de inquietud o conocer un poco más, pues lo transmitáis al equipo comercial y con ellos y con nuestro equipo de consultores os podamos dar respuesta a todo ese tipo de inquietudes, que para eso estamos, ¿vale? Nuestra figura final, tratamos de ser un partner tecnológico de cara a vosotros y ayudaros en todo lo posible, ¿de acuerdo? Vale, pues por mi parte, en cuanto a resumen nada más, quería hacer una pregunta, Roberto, ¿vale? Porque hay una cosa que me inquieta bastante, ¿no? O que me encuentro bastante a menudo, ¿vale? Y así abro un poco el debate porque a partir de ahora, yo qué sé, si queréis levantar la mano en el chat y os abrimos micro para que podáis compartir algún tipo de consulta, inquietud o lo que sea, también lo podemos hacer, ¿vale? A ver, hay un tema importante, ¿no? Que es la sensibilidad de cara al usuario interno, ¿vale? ¿Consideras que existe esa sensibilidad de cara al comportamiento frente a estos ciberataques? O como has comentado tú antes, es que habéis detectado muchísima actividad frente a mailings, Sí. temas de phishing y todo esto. Es decir, esa sensibilidad por parte del usuario interno, ¿la tenéis? O sea, ¿la palpáis? Sí, la verdad es que los usuarios cada vez son más conscientes de los peligros que suponen los ciberataques para la empresa, pero creemos que queda mucho trabajo por hacer. Por ese motivo, INECO lanza todos los años una campaña de concienciación específica donde se imparten cursos online sobre seguridad de la información para que los usuarios puedan aprender conceptos básicos de seguridad. También realizamos simulacros de forma periódica que consisten en el envío de correos electrónicos de remitentes desconocidos, donde, por ejemplo, pedimos al usuario que acceda a una web falsificada para que cambie su contraseña de inicio de sesión. Si el usuario llega a revelar su contraseña, pues se le pide que repita la formación. Muy bien, Roberto. No, es importante todo esto, ¿eh? Bueno, para los que no conozcáis, hago una pequeña introducción de INECO. INECO es una compañía pública de ámbito internacional, con más de 5.000 empleados, en los que están, bueno, su dedicación principalmente es la ingeniería y muy orientada al tema de transportes también.
con el que llevamos haciendo proyectos, yo que sé, hace muchísimos años, ¿vale? ¿Cuál es tu experiencia en todo esto? Más de 15, yo creo que casi 20. Pues muy buena experiencia. Todos los proyectos que hemos implementado pues han resultado fenomenal, muchísimo éxito. El último y quizá el más importante ha consistido en el cambio de ubicación de nuestros CPDs. Lo que nos parecía un proyecto complicadísimo, finalmente se pudo ejecutar en 2 fines de semana sin ningún corte de servicio para el usuario. Todo gracias a vosotros, a vuestra profesionalidad, experiencia y también al uso de tecnologías de NetApp como son MetroCluster, SVM Disaster Recovery y SnapMirror. Muy bien, Roberto, pues muchísimas gracias por tu participación. A vosotros. Yo ahora dejo un poco el foro abierto por si, yo qué sé, queréis haceros alguna consulta, tanto en el ámbito de negocio, que os podemos responder más nosotros, como en la parte técnica, ¿no? O cualquier tipo de consulta o duda o así que tengáis, ¿no? Yo, bueno, lo dejo un poco abierto para vosotros. No sé si hay alguna pregunta por ahí en el chat, compañero. Sí, David, mira, nos preguntaban cuáles son exactamente los principales vectores de ataque, sobre todo ataques de tipo ransomware. Nos lo preguntaba José Manuel Méndez. Pues mira, yo creo que Juan Pablo ha aportado algún dato ahí público por ahí, ¿no, Juan Pablo? Sí, no sé si se me oye bien. Sí. Los principales son, como ha dicho Roberto, el phishing, ¿no? Estas campañas de correo en las que intentan engañarte. No sé, yo personalmente, no voy a decir quién es el familiar que me ha enviado algo para no tener que divorciarme, pero recibí un WhatsApp diciendo, ¿qué pongo aquí? ¿No? ¿Qué pongo aquí para coger el dinero que tenemos en el banco? Entonces, este es uno. El otro es, como también dijo Roberto, la parte de mantener actualizados los sistemas. Hay vulnerabilidades que los hackers detectan en los sistemas y en las aplicaciones, y si no las mantenemos actualizadas, eso da lugar a puertos de entrada que los expertos en tratar de hacer cosas malas conocen y pueden entrar a nuestros sistemas simplemente por dejarlos desactualizados. Y el tercero es este que estuve comentando de los puertos abiertos, sobre todo los puertos RDP, que hay, Roberto también dijo que ellos no tienen esto, pero hay casos en que sí, es muy difícil añadir medidas adicionales de seguridad con un puerto RDP. Cuando alguien entra como si fuera un administrador y tiene poderes, puede hacer muchísimas cosas. Nos puede hacer muchísimo daño si alguien entra con una cuenta de administrador a través de un puerto RDP. Y estos puertos no parece tan... Bueno, en el INECO no hay, pero hay muchas veces que se dejan por temas de que alguien nos da un servicio, ¿no? Nos dice, te dejo aquí un servidor, no te preocupes por la administración porque es nuestro, te da un servicio a tu planta de producción, por ejemplo, y esto va a hacer una cosa así, tú no te preocupes de nada, y para poder administrarlo nosotros vamos a entrar de fuera a este servidor que está aquí y tú no te tienes que preocupar de nada. Bueno, eso es un gran agujero de seguridad. No sé si está respondida la pregunta. Gracias, Juan Pablo. Gracias a vos. ¿Alguna más? No. Confirmarme que no hay ninguna más y... De momento no tenemos más preguntas a través del chat. Seguramente que luego surjan y si alguien tiene alguna pregunta que no se preocupen, que nos la pueden lanzar y se la contestaremos después. Perfecto. O sea, tenéis a todo el equipo, ya te digo, en contacto para que cualquier inquietud que os pueda llegar a posteriori la podamos canalizar, ¿eh? No hay ningún problema, ¿vale? Bueno, pues en este caso doy paso a la parte, como decía Javi, de cervecitas, ¿vale? Doy paso a esta parte que bueno, hemos incorporado al evento un colaborador experto en este área de cervezas, que nosotros no lo somos, que es Raúl Tapias, ¿vale? Raúl, te cedo la palabra, te cedo un poco la continuidad del evento y que nos enseñes un poco cómo catar, cómo beber y cómo disfrutar de la cerveza, ¿de acuerdo? ¿Qué tal, David? David y Raúl, perdonad, pero hay una pregunta más de un... perdón. Perfecto. Justo acaba de entrar en este momento. Gracias, Juan Pablo. Vale. ¿Lo quieres leer, Sonia? Sí, nos preguntan ahora mismito, ¿en algún momento han sido los propios sistemas de NetApp los que han dado problemas con el ransomware?
No sé, más la gente técnica. Yo en mi caso, en mi percepción de muchísimos años que llevo en colaboración con ellos y en experiencia en este sector, yo no. Yo también voy a hablar por mi parte. Ahora Javi también. Al menos en mi parte, para mí nunca. Es más, una vez tuve que ejecutar un Snap Restore por una infección, no sé si era de un ransomware o de un virus en sí mismo. Durante 30 segundos hay que tomar una decisión, se ejecutó y no hubo ningún problema. A ver, yo lo que conozco son casos de clientes que han sufrido ransomware. De hecho, además conozco de todos los colores, grandes, pequeños y medianos, que han sufrido ransomware y que tenían equipos de NetApp y gracias a ellos se han recuperado. Lo que sí que puedo aportar es que... Perdona, Javier, yo lo que sí que puedo aportar es que yo conozco casos en los que ha habido encriptación sobre sistemas de almacenamiento de NetApp. Si la pregunta va por ahí, la respuesta es clarísimamente sí. Y de estos me he encontrado casos en los que por una mala política de implementación, por una mala aplicación de best practice, que es lo que os animo a que realmente os tengáis conciencia en esto, por una mala implementación o administración o como relajación en este sentido, ¿vale? Ha habido consecuencias graves, ¿vale? Y por otro lado tengo grandísima confianza y grandísimos casos de éxito en que gracias a la tecnología se han podido recuperar muchísimos sistemas. Yo lo que sí quisiera es simplemente lanzar un consejo a todo tipo de, digamos, de aforos, sea, digamos, gestor, arquitecto, administrador, me da un poco igual. Es decir, utilizar los snapshots de NetApp no cuesta mucho. De hecho, yo juraría que no cuesta prácticamente nada. Sí consumen espacio frente a uno que yo escuché hace muchos años. No, los snapshots de NetApp no consumen espacio. Sí consumen espacio, pero quiero decir, no consumen el espacio, digamos, que pueda penalizar frente al beneficio que puede tener. Y no solo por el ransomware, es decir, tener en cuenta que a día de hoy puede que no sea el almacenamiento, pero digamos el entorno de cliente, cuando hablo de clientes es un entorno fundamentalmente NAS, estoy hablando, entornos Windows con partición SMB, más complicado verlo en entornos de clientes Linux NFS, que te entre un virus porque alguien haya hecho algo, no digo erróneo, sino porque se ha podido equivocar o porque hoy en día están muy bien hechos. Pues eso puede ocurrir. Quiere decir, algo que esté al 100% seguro, un entorno que esté al 100% seguro es difícil. Entonces, en cualquiera de los casos, y para evitar casuísticas, utilícense los snapshots de NetApp y ya está. Y yo, como dice David, he comentado, yo conozco clientes de todos los colores y sabores que le han entrado ransomware en equipos NetApp y han recuperado exclusivamente con snapshot. Totalmente de acuerdo. Hay otra pregunta. Perdona, nos dice José Manuel Plana, dice, en tecnologías como Kubernetes, ¿tiene sentido usar la tecnología Smart Mirror para garantizar un volumen con información persistente para que la consuman diferentes workers en diferentes CPDS? Yo, por mi parte, Javi es más especialista que yo, seguramente en la parte de Kubernetes. Yo directamente lo que voy a decir es que si la información de Kubernetes está en una NetApp, la lógica es la misma que acabamos de decir. Si la lógica es ese volumen persistente, sea el pod o sea el contenedor que la use, tiene que estar protegida con tecnología de NetApp, con una política activa de snapshot. Si es con luego a posteriori con un Snap Mirror, mejor. Pero ya de entrada contar con una buena política de snapshot. Javi. Sí, a ver, el mundo Kubernetes eso sí que es un mundo. Yo que lo conozco un poco, lo primero, para utilizar, digamos, la tecnología de almacenamiento, no solo ONTAP, estoy hablando en conjunto de NetApp, que tiene varias soluciones de almacenamiento con distintos colores y sabores. NetApp tiene lo que se llama un CSI, un interfaz de contenedor de almacenamiento que se llama Trident, que lo que te hace es, digamos, provisionar almacenamiento, volúmenes persistentes, efectivamente, para los Persistent Volume Claim, digamos, y te dan almacenamiento, digamos, bien sea de ONTAP, bien sea un SRS, etcétera, no me quiero meter, digamos, y también te permite tener distintas políticas.
el hecho de que se utilice Snap Mirror, a mí me parece bien, no le veo ninguna inconveniencia, para nada. No. Sí, pero por el hecho, Javi, por lo que interpreto, no sé si José Manuel en este sentido lo enfoca por ahí, a que pueda ser consumido este almacenamiento en diferentes TPDs, es decir, ese Snap Mirror y esa réplica de esos almacenamiento persistente podría darse. La réplica no es suficiente frente al ransomware. No, la réplica, si tú tienes la infección en origen, la réplica la va a llevar a destino. Por eso le he comentado de entrada que lo primero, antes de ejecutar ese Snap Mirror, es tener una política de base de snapshot consistente y segura, incluso con la F-Policy activa, si puede ser, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, lo que hagamos con el volumen, si lo queremos replicar, perfecto. Si lo queremos clonar, perfecto. Exacto, no solo replicarlo, sino que en réplica lo queremos clonar, poner en lectura-escritura para tirar otras cargas de trabajo, lo que sea, la tecnología NetApp permite perfectamente hacerlo. Estoy de acuerdo contigo, Jesús. Snap Mirror es un motor de replicación a nivel de volumen, pero es un motor de replicación y sirve, o bajo mi particular punto de vista, sirve, digamos, para los casos de disaster recovery, disponibilidad, digamos, llamémoslo como nombre abstracto, con todo lo que lleva disponibilidad. Snapball es el motor de backup, que es recuperación. Lo ha dicho Jesús, si yo tengo algo malo en el origen, me lo voy a llevar al destino si tengo Snap Mirror. Una cosa es que tenga Snapball y tenga una serie de snapshots pre-ransomware o pre-malicia, que obviamente con Snapball los puedo recuperar. Con Snapball, no con Snap Mirror. O sea, es que esos son los matices de Snap Mirror y Snapball.